Saludos desde Las Vegas, amigos y hermanos que nos visitan nuevamente. El día de hoy me gustaría compartir el Salmo 23, y creo que es un salmo que muchos conocemos. Se ha dicho que el pasaje más conocido de las Escrituras en el Nuevo Testamento es la oración de Jesús, que aparece en Mateo y en Lucas. Y en cuanto al Antiguo Testamento, el pasaje sin duda más familiar y tan apreciado es el Salmo 23. Es la inspiración de muchos para hacer alabanzas. ¿Quién es el autor de este salmo? Bueno, creo que la mayoría de nosotros sabemos que lo escribió el pastor, el rey David, quien lo escribió probablemente en el invierno de su vida, basado en su larga experiencia de su cuidado, del cuidado providencial de Dios para su vida. Él recordaba los tiernos cuidados de Dios cuando él se exponía con sus ovejas en los montes y en las laderas. Y este salmo realmente es un salmo muy simple. No hay realmente misterios escondidos y está al alcance de todo hijo de Dios. Su mensaje es un mensaje de esperanza y fortaleza que transmite eso, ¿verdad?, a cada lector. Dos cosas muy importantes que vemos en este salmo, el Salmo 23. Dos imágenes muy populares en la sociedad del Oriente Medio antiguo, un pastor y una oveja. El poema revela ese sentido profundo y grato de confianza y manifiesta la seguridad del salmista ante la fidelidad y el amor de Dios. En las culturas del Oriente Medio era muy popular ver a un pastor guiando a sus ovejas, cuidando a sus ovejas, alimentando a sus ovejas. Este Salmo 23 nos muestra dos cosas muy importantes: la provisión del gran pastor y la protección de Dios. Me gustaría que abriera sus Biblias en el Salmo 23 y demos lectura al Salmo. Dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Prácticamente el Salmo se puede dividir en dos partes, del versículo 1 al 3, a la primera parte, y luego del 4 al 6. Las versiones de la Biblia nos ayudan a ir entendiendo y ir llevando el hilo de seguimiento del pensamiento del autor, David. Vemos entonces el primer punto, que tiene que ver con la provisión. David comienza hablando prácticamente en la primera frase del versículo 1, nos da el resumen de todo lo que él va a hablar, la afirmación de lo que él está diciendo. Y él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Originalmente, en los escritos en hebreo, esta primera frase lo que dice es: Jehová mi pastor, nada me falta. En español, en Reina Valera, los escritores tuvieron que acomodar para darle el sentido a esta frase. Y efectivamente, decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, conecta el espíritu con que esas palabras fueron dichas originalmente. Bueno, entonces encontramos ahí, ¿verdad?, en esa primera frase: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David utiliza aquí una metáfora muy común de aquellos días, ¿verdad?, una comparación del cercano oriente. Muchos reyes mismos se comparaban a pastores porque ejercían un liderazgo en su pueblo. Entonces ellos eran considerados como pastores. Y por eso el salmista, cuando comienza aquí hablando, dice: Jehová es mi pastor. Se pone entonces en relieve cuando él dice mí, la relación íntima y particular que David tenía con Dios.
La metáfora entonces de pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo. Pues las ovejas necesitan constante vigilancia y protección de las fieras y del mal tiempo y peligro. Así es que el pastor ayuda a las ovejas a mantenerse en su grupo y lo mismo cuando alguna se descarría o otra está enferma, el pastor mismo está encargado pues de protegerlas. Sin pastor las ovejas realmente o generalmente perecen. La frase mi pastor da una aplicación muy personal a este salmo. Dios cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas. Así que cada uno de nosotros podemos confiar en Él. Basta con leer la primera frase de este salmo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y el resto de los versículos prácticamente alimentan, nutren, ponen la carne de lo que Él está diciendo en la primera frase. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es interesante ver la presunción del mismo David, ¿verdad? De decir, Jehová es mi pastor, nada me falta. La frase nada me falta, esto quiere decir pues que como consecuencia de esa relación privilegiada de oveja del gran pastor, no necesariamente está diciendo pues que todos los caprichos y deseos habrían de ser complacidos. Simplemente lo que quiere decir que el pastor, Dios, el Padre Celestial, realmente entiende mis necesidades y Él las suplirá de acuerdo a su voluntad. Al decir entonces que Él es mi pastor, no tenemos por qué temer. Él siempre va a proveer lo necesario. Hemos de confiar y descansar en Él completamente. El Nuevo Testamento enseña que Él quiere que pidamos lo que necesitamos cada día. Pedid y se os dará. Esa frase entonces, nada me faltará, es una afirmación de la presencia de Dios que supera los límites del tiempo. Pero continúa diciendo el salmista, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Como mi pastor, el Señor ha hecho ciertas provisiones básicas o bendiciones para mi cuidado. La primera bendición la encontramos ahí en este versículo. La primera bendición que David experimentó fue recibir el alimento espiritual. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Así como un pastor conduce a sus ovejas hacia pastos verdes para que se alimente, así el Señor conduce a su pueblo espiritualmente a cada uno de ellos. Descansar en esos prados tiernos, esos pastos tiernos, es la última delicia para las ovejas. Dios sabe proveer y quiere proveer estas delicias para los suyos. El pastor Philip Keller, un neoyorquino, en su libro A Shepherd Looks at Psalm 23, un pastor mirando en el Salmo 23, hace notar que debido a su temperamento es imposible lograr que una oveja se acueste a descansar a menos que se cumplan 4 requisitos, según este escritor, que por cierto pues estuvo expuesto a personas que conocían y que vivían en este asunto de cuidar ovejas. Dice 4 requisitos. Una, se niegan a acostarse si no están libres de todo temor debido a su timidez. Otra cosa que sucede con la oveja es que tiene que acostarse libre de toda fricción con los demás. 3, si están atormentadas por las moscas o parásitos, las ovejas no se van a acostar, solamente pueden descansar cuando están libres de estas pestes. Y 4, no se acostarán si están hambrientas, deben estar libres de hambre. Lo que es singular acerca de todas estas necesidades es que solo el pastor puede llenarlas. Por eso el pasaje comienza diciendo en la segunda parte, versículo 2, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Un temor indefinido persigue a muchas personas también en nuestro mundo. Así como las ovejas, estos animalitos indefensos están buscando algo nuevo, están buscando algo diferente, algo excitante, como ovejas que no tienen pastor.
Es necesario, puedes ver esta primera bendición, ¿verdad? Que encontramos aquí en esta frase, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios mismo se encarga de proveer el alimento espiritual. Así como las ovejitas necesitan el cuidado y la provisión del pastor, asimismo Dios hace con nosotros, con cada uno de sus hijos. La segunda bendición la encontramos en la segunda parte del versículo 2. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La segunda bendición que viene del liderazgo del pastor, de nuestro gran pastor, es la restauración espiritual. Así como el pastor conduce a sus ovejas hacia aguas tranquilas para que reposen y se aseen, así el Señor restaura o refresca el alma del creyente. La lección espiritual es clara. El Señor provee perdón y paz para aquellos que le siguen. ¿No le parece interesante esta segunda bendición? Ya hemos hablado de que Él alimenta espiritualmente, pero también da restauración espiritual. La paz y prosperidad a veces nos hacen olvidar a Dios. Estamos pasando en una situación a nivel mundial donde estábamos tan acomodados y tan conformes con todo lo que hacíamos y la rutina que teníamos. Pero esta situación ha venido a romper esa rutina. Y obviamente los cambios duelen, los cambios son difíciles. Pero ni modo, tenemos que acomodarnos y adaptarnos a estos nuevos cambios que ha traído, en este caso, pues, cuando estamos filmando esto, la pandemia. Las aguas tranquilas que se mencionan aquí, aguas de reposo, dan la idea de refrescarse. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La idea del pastor es esa conducción, me conduce. Junto a aguas de reposo me conduce. Dios sabe conducirnos en experiencias de gozo y bendición. Aún más, el creyente lleno del Espíritu Santo es una fuente de agua viva, según el Nuevo Testamento. Pero continuemos, dice el versículo siguiente, el versículo 3, confortará mi alma. ¿Puede ser posible que uno que disfruta del cuidado generoso del gran pastor de las ovejas pueda alguna vez llegar a sentirse tan desdichado que necesite restauración? El autor de este salmo, David, había conocido las tierras desoladas de la angustia espiritual. Él había probado la amargura de ceder a la tentación. Él había sentido la vaciedad y el desamparo del alejamiento de Dios. La palabra traducida confortará tiene la idea de restaurar o reparar. Esta frase quiere decir que Él renueva la vitalidad, que restablece las fuerzas, que le ayuda a enfrentar la vida con seguridad. Esa restauración divina le permite seguir los caminos de la justicia, que implica seguir una conducta recta y vivir con dignidad. Confortará mi alma. Este pastor Keller también menciona respecto a esto, dice que una oveja desanimada es un antiguo término que utilizaban los pastores ingleses para describir el estado patético de una oveja que ha caído de espaldas y no puede enderezarse por sí misma. Ahí está la oveja moviéndose con sus patas en el aire en todas direcciones, moviendo su cuerpo impotente, tratando desesperadamente de ponerse en pie. A veces bala débilmente pidiendo ayuda, pero generalmente se queda ahí pateando al aire con temor y frustración. Es necesario que el pastor encuentre la oveja desanimada cuanto antes, pues los animales salvajes y depredadores y las aves de rapiña saben que la oveja desanimada es una presa fácil. Déjeme decirle que a veces pasamos por situaciones difíciles y a veces nos encontramos como esa oveja, dando con patas arriba, pataleando y pataleando sin encontrar una respuesta a la situación que estamos viviendo. Puede ser una situación en el hogar, puede ser una situación en el matrimonio, quizá una situación en su país, la misma situación que estamos viviendo en esta ciudad, en este país y en todo el mundo con respecto a la pandemia. Pero la Escritura dice, ¿verdad?, que Él va a confortar el alma.
va a dar a restaurar, a reparar nuestra alma. Pero continúa diciendo y habla de una tercera bendición, el siguiente versículo, la segunda parte del versículo 3, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La tercera bendición que viene del liderazgo individual y personal del Señor, nuestro pastor, es que nos dirige por el camino correcto, por sendas de justicia, dice. Me guiará por sendas de justicia. Y esta dirección es correcta y sana, nos guía realmente en caminos que no terminan mal. Un buen pastor sabe exactamente por qué camino llevar a sus ovejas para que lleguen seguras al redil. De la misma manera, Dios guía a los suyos por el camino correcto sin perder a ninguno de ellos. La Escritura nos dice a través de esta frase entonces que Él mismo nos saca de lugares peligrosos que a menudo tomamos en nuestra vida. Estos desvíos pueden compararse a esos momentos cuando nos imaginamos que Dios se ha alejado y que Dios está a cargo de nosotros, aunque obramos irresponsablemente. Pero la frase dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, por amor de su nombre. Literalmente lo que quiere decir por amor de su nombre es por causa de su nombre, por motivo de lo que Dios es, haciendo honor a su naturaleza santa y justa. Él me guía no por quién soy yo, sino por quién es Él. Dios se comprometió conmigo y es fiel. Dios se comprometió con usted y es fiel. Ha prometido no abandonarnos. Los primeros 3 versículos pues cubiertos ahí, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estos son los primeros 3 versículos que hablan sobre la provisión de Dios. Pero el pasaje continúa diciendo, ¿verdad? En el versículo 4 en adelante, y aquí habla y se enfoca en la protección de Dios. La cuarta bendición del liderazgo del Señor es la protección. Si alguien se encuentra en el valle de profunda oscuridad o sombra de muerte, como dice el salmista, no debe temer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta frase, valle de sombra de muerte o valle extrema, profunda y oscura, es una forma hebrea superlativa para agrandar o dar el significado cuán profunda es la oscuridad que transmite la idea de la palabra la oscuridad total e intensa. La expresión es una manera de destacar la dificultad, de subrayar la crisis y enfatizar la adversidad. Describe las amargas experiencias de la vida comparados con lo que decía anteriormente, lugares de delicados pastos me hará descansar, o las aguas de reposo que simbolizan la calma y la sobriedad. Aunque esté en medio de la crisis, el salmista declara su seguridad y no le teme al mal, porque confía que el Señor le acompaña. Esa es una bendición que los hijos de Dios podemos disfrutar, y nos la vemos claramente aquí en esta frase de este versículo. La cuarta bendición del liderazgo del Señor es la protección. Casi se puede sentir el frío y la soledad del valle al leer estas palabras, pero aún en estas experiencias agonizantes uno puede sentir que el Señor le acompaña. Para el creyente habrá experiencias difíciles y oscuras, pero aún así no debe temer. ¿Se encuentra usted pasando una situación como esta el día de hoy? Quizá está pasando por alguna experiencia difícil en el hogar, una experiencia difícil de trabajo, una experiencia difícil quizá en su relación matrimonial, o no sé qué tipo de experiencia, o quizá de salud, o quizá un ser querido que está ya muy avanzado. Déjeme decirle que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No debe temer, sino confiar en Dios completamente.
¿Por qué? Porque dice la palabra que Él va a estar con nosotros, porque tú estarás conmigo. El salmista David está afirmando esa frase, tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra. David se exponía cuando estaban los animales tratando de perseguir a sus ovejas, cuidando y protegiendo de sus ovejas. Se exponía en las montañas, en las cuevas, en los valles desérticos, se exponía a algo. Pero la palabra dice aquí, ¿verdad? Claramente, porque tú estarás conmigo. Y luego continúa diciendo en la siguiente frase del versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado pueden ser dos diferentes instrumentos. El primero se usaba para defenderse de los enemigos y los animales salvajes. El segundo era un bastón largo que se usaba para apoyo y para conducir, a veces pues obviamente para ocuparlo para disciplinar a las ovejas. Dios sabe usar los instrumentos necesarios para dar seguridad a sus ovejas. Dios sabe. Aun cuando los usa para disciplinarnos y enderezarnos, es para nuestro bien. Eso debe alentarnos. La vara y el cayado son el equipo con que cuenta el pastor. En el Medio Oriente es muy utilizado para proteger a las ovejas en tales situaciones. Además son símbolos inequívocos de la autoridad y el poder. David se consolaba con la presencia del Señor y con su protección. Los creyentes nunca están involucrados en situaciones ajenas a Dios, ya que Él nunca desampara u olvida a su pueblo. La palabra hebrea para vara usada en los pasajes de Salmos y los Proverbios, la idea es que era utilizada por un pastor en el cuidado de las ovejas. El Shevat tiene 5 usos prácticos comunes. Es el símbolo de la tutela del pastor de la oveja. Se puede lanzar con gran precisión más allá de las ovejas errantes para que el animal retroceda y regrese al rebaño. Se puede usar para alejar un intruso y proteger a las ovejas de cualquier animal que pueda atacar. Las ovejas también son contadas mientras pasan debajo de la vara. Si se utiliza también para la lana con el fin de examinar a las ovejas en busca de enfermedades, heridas o defectos que puedan ser tratados. Es interesante ver todo lo que podía hacer el pastor con una vara. Pero también menciona el cayado. El cayado es esencialmente el símbolo de preocupación, de compasión que un pastor tiene a su cargo cuando cuida a una oveja. Ninguna palabra describe mejor esto que el cayado, la función que vemos aquí. Hay 4 áreas del manejo de ovejas que en el cayado desempeña un papel muy importante. La primera de estas es que que en la oveja es atraída a una relación íntima, el cayado. Por otro lado, el pastor utiliza el cayado para alcanzar y atrapar a las ovejas individuales, sean jóvenes o sean viejas, y acercarlas para hacer un examen íntimo. El cayado también se utilizaba para guiar a las ovejas. Y por último, un cuarto uso es que el gancho es útil para rescatar a las ovejas que se han descarriado o que están en situaciones en un acantilado o han caído trabadas en alguna zarza. Es interesante entonces cómo dice el pasaje, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Provocan en mí ese descanso, provocan en mí que Él está al cuidado mío. Y continúa diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La imagen de Dios en el poema cambia aquí de pastor a anfitrión. La cultura nómada y pastoril se mantiene, aunque la idea es presentar a Dios como quien auspicia un gran banquete. La invitación a comer en esas culturas antiguas era muy practicada. Es mucho más que un acto físico para satisfacer el hambre. Es un gesto serio de hospitalidad, una demostración elocuente de solidaridad y alianza. Con estas imágenes, pues el salmista se regocija en la provisión del Señor. Lo que consolaba era que ese acto se realizaba en presencia de los angustiadores, los enemigos.
A pesar del peligro, el Señor era el que servía la mesa para él, proveía para sus necesidades. Y continúa el versículo 5 diciendo, unges mi cabeza con aceite, unges mi cabeza con aceite. En tiempo bíblico los pastores ungían a sus ovejas con aceite para dos propósitos. Uno, para repeler insectos. Los animales eran expuestos que los insectos depositaban sus huevos en la nariz de la oveja. Y estos huevos se convertían en larvas parecidas a los gusanos, volviendo locas a las ovejas. Las ovejas dejaban de ordeñar y los corderitos dejaban de crecer. Entonces el pastor ungía la cabeza de la oveja con un repelente similar al aceite que mantiene el enemigo a raya y el rebaño en paz. Pero un segundo uso, otro propósito, era para curar heridas. La mayoría de las heridas resultaban de vivir con el rebaño. Un pinchazo de espinas, rocas cortadas o una oveja se frotaba la cabeza con demasiada fuerza contra un árbol. El pastor regularmente inspeccionaba a cada oveja porque no quería que la herida se convirtiera el día de mañana en una infección. Entonces él ponía ese aceite curativo. Unges mi cabeza con aceite. Luego de guiar a sus ovejas a través de lugares oscuros, el pastor dice que prepara la mesa para ellas en medio de aquellos que quisieran destruirlas y aplica el aceite curativo, ese repelente. La imagen entonces de ungir la cabeza con aceite habla de un acto refrescante y placentero y armoniza con lo que el anfitrión amable haría para dar la bienvenida a su invitado. Esta frase entonces pinta un cuadro de alivio del tiempo después de haber pasado el exponerse a tantas cosas. Era un deleite entonces que recibir esa unción de ese aceite. Y continúa diciendo el pasaje, mi copa está rebosando. Este es un cuadro de gozo, la vida abundante de nuestro Señor, que nuestro Señor ha prometido a todos los que beben de sus fuentes en la relación íntima con Dios. La palabra traducida rebosando, mi copa está rebosando, es la idea de estar saturada. Una copa también conlleva la idea de destino en los escritos antiguos. Y el pasaje termina, el versículo 6, diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí tenemos entonces la oveja confiando completamente en su pastor, quien a través del largo camino de la vida ha demostrado vez tras vez su preocupación por el rebaño. David se dio cuenta de que el amor leal, la misericordia, el Gesed, la palabra hebrea utilizada para misericordia de Dios, lo seguiría todos los días de su vida y por donde quiera que fuera. Las bendiciones del Señor sobre su pueblo permanecen firmes a pesar de las circunstancias. Note que cuando Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. Ellos nos seguirán, dice el pasaje. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Y termina diciendo el pasaje, en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un eco de las palabras de Jesús a sus discípulos la noche anterior de su crucifixión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, en San Juan 14:2. El Salmo 23 entonces cubre la totalidad de la vida, desde el estado desvalido pequeño a través de las tormentas y las dificultades de su vida adulta hasta el final de la vida terrenal. Este final no es sino el comienzo de una vida grandiosa que nunca terminará. Siguiendo al pastor. Ese es realmente lo que este salmo nos dice, que sigamos a nuestro pastor. En estos tiempos de pandemia, qué bueno es seguir al líder correcto, nuestro pastor, nuestro buen pastor, Jesús. A través de la vida
tenemos que hacerlo. Es la única manera de mantener nuestro equilibrio aún en medio de las más ferozas tormentas que podamos pasar. Cuando el sol brilla, el cuidado del pastor es evidente a través de los senderos del valle de profunda oscuridad. Quiero invitarle a hacer de Jesús su pastor. Usted que nos está viendo, quiero invitarle, si aún usted no ha conocido a Jesús, hoy es el tiempo donde usted puede conocerle y hacer de Jesús su buen pastor, su gran pastor, y disfrutar de su provisión y disfrutar de su protección. Si usted ya es un creyente, continúe disfrutando de esa provisión y protección y recuerde que cuando llegan los momentos difíciles, no se olvide que el Señor está a cargo, Él está en control. Pareciera como que las cosas están fuera de su control y no sabemos a dónde van a terminar. Déjeme terminar con una ilustración que encontré. Dice, porque el Señor es mi pastor, no careceré de ninguna provisión de necesidades en mi vida. Porque el Señor es mi pastor, Él me hace recostar en pastos verdes, no careceré de alimento. Porque el Señor es mi pastor, Él me dirige al lado de aguas quietas y no careceré de descanso. Porque el Señor es mi pastor, restaura mi alma, no careceré del perdón y de restauración. Porque el Señor es mi pastor, Él me indica en los senderos de rectitud para su consideración del nombre. Yo no careceré de una relación correcta con Dios. Porque el Señor es mi pastor, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal y no careceré de ánimo y de esperanza. Porque el Señor es mi pastor, estará conmigo y no careceré de un compañero fiel. Porque el Señor es mi pastor, su vara y su cayado me alivian y no careceré de la guía y la protección y disciplina que necesito. Porque el Señor es mi pastor, prepara una mesa para mí en presencia de mis enemigos y no careceré de honor y de respeto. Porque el Señor es mi pastor, me ungió la cabeza con aceite y no careceré del poder y autoridad. Porque el Señor es mi pastor, mi copa se derrama, no careceré de alegría y de la vida abundante. Porque el Señor es mi pastor, la bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No careceré de contento. Porque el Señor es mi pastor, moro en casa del Señor para siempre y no careceré de la certeza de la seguridad eterna. Tome un tiempo en estos momentos para pedirle a Dios que le haga como uno de los suyos, que le haga como parte de su familia, si usted aún no le ha aceptado. Y si usted ya lo ha hecho, continúe disfrutando de esa provisión y protección de Dios. Recuerde, Él es su pastor. Él es el único que puede proveerle y ayudarle. Si desea escribirnos o llamarnos, puede encontrar la información al final de este video, al final de esta explicación. Y que Dios le bendiga. Seguimos adelante. Hasta pronto.